Hola, buenas noches a todos. Nos saludamos, nos vamos sentando. Y claro, pero no se puede, uno no puede empezar con ruido y menos a rezar. ¿No es así? Bueno, vamos a hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a empezar escuchando una canción, así nos relajamos un poco. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Es palabra de Dios. Cuando la paz te habita, la paz de quien sabe que es amado, la paz de quien ha encontrado un lugar en el mundo, la paz de quien tiene una misión y quiere cumplirla aunque sea difícil, la paz de quien te acerca al prójimo. Cuando esa paz te habita, es el Espíritu de Dios en ti.
Cuando la alegría te invade, la alegría de quien a pesar de las dudas cree, la alegría de quien elige y valora lo sencillo, la alegría de quien ama sin complicar las cosas, la alegría de quien guarda en la memoria buenos momentos y mira al futuro con esperanza. Cuando esa alegría te invade, es el Espíritu de Dios en ti. Cuando la valentía te gana, la valentía de quien sabe que el Evangelio vale la pena aunque cueste. La valentía de quien da testimonio del amor y la justicia. La valentía de quien se compromete con los más frágiles. La valentía de quien decide recorrer el mismo camino que Jesús hacia la cruz y la resurrección. Cuando esa valentía te gana, el Espíritu de Dios está en ti. En el triple recorrido que hacen los discípulos, pasamos del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, de la parálisis a la nueva misión de dejarnos que el Espíritu obre de la misma manera en nosotros. Ahora los vamos a invitar a rezar la secuencia del Espíritu Santo, que es el papelito que tienen, lo rezamos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso del trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis anteojos que están ahí. Bueno, vamos a empezar. Ustedes hicimos un cambio en el programa porque Mercedes Aguirre, que era la que iba a dar esta charla, tuvo un problema de salud, está mejorando, pero todavía no sabemos si va a poder incluso venir la semana que viene. Así que bueno, esta reunión la vamos a ofrecer por ella, teniendo muy en cuenta esta oración del Espíritu Santo que hicimos también. Otro recuerdo más, lo digo ahora al principio para que tienen 2 horas para pensarlo. Estamos necesitando aportes en nuestra caja, porque tenemos que hacer muchos gastos. Así que, bueno, nada, al final se los voy a volver a recordar. Y bueno, y ahora hoy vamos a tener la presencia de Gloria Míguez, que nos va a dar la charla. Ella nació en Buenos Aires en el 59, casada, tiene 4 hijos, enfermera profesional y reflexóloga, está especializada en acompañamiento de enfermos al final de la vida. Es acompañante espiritual, egresada del Centro de Espiritualidad de Santa María, capellana en cuidados paliativos,
Trabajó como voluntaria en diferentes lugares como el Hospicio San Camilo, el Sanatorio para la Comunidad de Olivos y el Sanatorio San Lucas. Docente en la Escuela de Counseling Espiritual hasta el año 22. Dicta talleres en parroquias, hospitales, sanatorios y escuelas sobre la manera de acompañar a aquellos que están por morir y cómo vivir la muerte como un proceso natural. En el año 16 escribió un libro sobre el tema Acompañar en el Adiós, que está disponible para comprar en el seminario allá al costado. Bueno, Gloria, todo tuyo. Buenas noches, bienvenidos valientes. La verdad que cuando toca el tema de hablar sobre la muerte, la gente le escapa porque primero hay una realidad y que es algo que nos une a todos. Lo único certero del 100% es que nos vamos a morir. Segundo, asociamos muerte con sufrimiento espiritual, con un gran dolor. Entonces no nos gusta, a nadie le gusta sufrir, es una realidad. Pero, a ver, ¿qué es lo que busco? ¿Por qué yo estoy en este camino? Yo soy enfermera, nunca tuve la suerte de poder trabajar, me recibí, me casé, me fui a vivir afuera, viví en el norte de África, en Asia, y cuando quise poder trabajar, estaba con 4 hijos, era casi imposible. Y la verdad que fue duro porque realmente amaba mi profesión, la amo. Y por años rezaba y decía, a ver, yo siento que tengo mucho para dar. Entonces estaba en voluntariados y hacía cosas que tenían que ver con la gente que estaba enferma, pero siempre con esa sensación de frustración de que, a ver, ¿por dónde me puedo reciclar con todo esto? Bueno, hace 23 años atrás, nosotros somos 9 hermanos, mamá tenía mi papá de 36 nietos, y murió una sobrina mía en 3 días de un derrame cerebral. Murió el día que cumplía 18 años, una chica con un futuro muy prometedor, una chica estudiosa, buena, estaba saliendo con un chico, ya estudiando una carrera en la universidad, y bueno, de golpe un aneurisma, a las 24 horas estaba en estado vegetativo y 2 días después murió. Yo tenía 40, bastante grandecita, pero nunca había tenido una muerte de alguien que realmente quería mucho, en la cual se me moviera el piso. Realmente es como que me sacaron el piso, y eso que yo no era la madre. Fue durísimo, fue súper doloroso, pero fue increíble. Fue lo más lindo. Hoy lo miro y digo, wow, qué impresionante. Cómo cambia según la forma que uno muere. Murió rezada, abrazada, cantada, despedida. Entraron las chicas del colegio, los primos, todos los tíos. Sí, se murió. Sí, quedamos todos hechos polvo con esta realidad. Ver a mi hermana, su marido y sus 3 hermanos hechos crema fue fuertísimo. Pero más pasaba el tiempo y yo pensaba, wow, qué impresionante, ¿no? Era como que se chocaban las dos realidades, el dolor y por un lado algo que yo no entendía, que podía ser increíble. Bueno, siempre digo que mi amigo la barba siempre tiene sorpresas para darnos. Y al año siguiente me enteré que en el Hospice San Camilo empezaba un curso de formación de 1 año. Hace una semana que he empezado. Así que bueno, ahí terminé este curso de 1 año, fue increíble, sumamente bien dado, aprendí un montón. Después entré como reflexóloga al Hospice 2 años, y de ahí empezó todo este camino. La verdad que era un camino increíble. Hoy miro hacia atrás y fue como un Tetris perfecto, ¿no? Esto que el de arriba me fue preparando de tanto rezarlo y decirle, a ver, ¿por dónde querés que te sirva? Porque me siento desperdiciada y esto no me llena, y ¿por dónde va? Bueno, hoy les digo, estoy más plena que con 40, 50, 30 y 20. Estoy feliz con lo que hago. Entonces, ojalá se puedan ir de acá con la idea de que la muerte sí, nos duele, pero pueden pasar cosas increíbles. Y eso es mi desafío hacia ustedes, que ustedes puedan cambiar la mirada con respecto a un final de vida. Y que hay muchas formas de morir. Y que cuando uno logra que la persona muera increíblemente bien,
La paz que les queda a aquellos que se ocuparon, la sensación de misión cumplida no se la va a quitar nadie. Los duelos son más fáciles. Y después viene todo ese legado que queda, que sirve para los que continúan. Así que no es poca cosa, esto es increíble. Así que bueno, los desafío, bienvenidos y arrancamos. A ver, ¿dónde me puedo parar para no...? A ver, esto es típico, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir, papá? Cambiando de tema. Esto es una realidad, está puesto como un chiste, pero es una realidad. Fíjense que ni siquiera usamos el verbo morir. Pero bueno, vayamos un poquito a esto. Esto es la vida. La vida es como una rueda que gira. Entran unos, salen otros. Entran unos, salen otros. Es perfecto. Entonces, bueno, tenemos que entender que cuando nacemos, lo esperable es que nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Algunos lo tienen más cortito, otros lo tenemos más largo. Pero este es como la rueda de la vida, de nuestro tránsito acá en esta tierra. Y como ya sabemos que la muerte es lo único real y que nos va a pasar a todos, porque, a ver, si mañana nace un hijo, bueno, siempre está la duda si va a ser feliz, si va a tener salud, si algún día va a conocer el amor, si va a poder estudiar, trabajar. Todo es un gran signo de interrogación, todo. Puede pasar cualquier cosa. Lo único certero al 100% es que nos vamos a morir. Entonces más vale que lo miremos porque es una realidad. Y cuando la esquivamos y no queremos ver esa realidad, es como tener un elefante en un cuarto. Es tratar de creer o no querer mirar que está ahí y yo me tengo que mover en esa realidad. Pero el elefante está y ocupa todo ese espacio. Y lo mismo pasa con la realidad de la muerte. Yo puedo tratar de mirar al costado y hacerme la boba y ni hablar del tema, pero cuando me toque de cerca, como nos toca a nosotros, es imposible, tratar de movernos en esa realidad que realmente nos aprieta, nos empuja, no nos permite poder hacer cosas lógicas, justamente por lo grande que es la realidad de un cierre de vida. Ya desde la época de Platón, él en su lecho de muerte le dice a sus discípulos, practiquen la muerte. Yo me preguntaba, practicar la muerte, ¿qué sería practicar la muerte? Me quiero imaginar que sería miren la muerte es parte de la vida. Y la realidad es que desafiamos la vida o desafiamos la muerte, no estoy segura cuál de las dos, pero vivimos, y sobre todo los jóvenes, viven como si fueran a morir de viejos. Y la realidad es que somos archimortales y tenemos siempre la posibilidad de morirnos por una cantidad de cosas hasta ridículas. A veces hay muertes que son estúpidas. Como no puedo creer que justo se tropezó ahí nomás y se cayó muerto, se volvió la cabeza, se desnucó. Y dice, qué raro, pero qué ridículo, ¿no? Como a veces uno dice, qué insólito. Y bueno, realmente hay una tanatofobia. Tanatos es una palabra que significa muerte. Tenemos una fobia a la muerte, no queremos hablar, no la nombramos. El verbo morir pareciera que no existe en nuestra boca. Decimos, se fue, partió, no está. Fíjense, fíjense entre ustedes, van a ver que generalmente hablamos cuando mi papá partió, cuando no sé quién se fue. Es como que decir muerte es como si yo la pronuncio, no vaya a ser, que aparezca por acá, ¿no? Así que bueno, pero la realidad es que somos seres mortales y nos morimos, punto. Y acostumbremos a usarla, porque tenemos que tirar abajo el tabú de la muerte, porque lo único que hace es que nos deja en la poca y mala información que nos va a dar mucho miedo, y eso no sirve. Y la vida, como dije antes, es un camino, ¿no? Más corto, más largo, pero que sabemos que al final se acaba. Está la tumba, ahí nos va a poder pasar cualquier cosa que nos va a llevar a la muerte. Pero bueno, la vida es como un camino,
en la cual tiene un lugar donde ya se llega y se acabó. Y como dice Cicely Saunders, que es la creadora de los cuidados paliativos, dice que de la muerte, dice, de la manera en que muere una persona queda en la memoria de los que viven. Una buena muerte hace que la gente se quede en paz, que la gente haga un buen duelo. Esto es una realidad. Por eso es importante lograr que las personas tengan buenos cierres. Esta es la perlita de esto. Una persona que muere bien es realmente una victoria para la familia y para una persona que se murió. Así que bueno, la muerte es parte de la vida y los invito a poder mirarlo de frente. La realidad es que para que yo me pueda morir, algo me tiene que pasar en el cuerpo, simple y sencillo. No porque me siento en un lugar y cierre los ojos y diga me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me voy a morir. Algo me tiene que pasar a nivel fisiológico o corporal para que mi cuerpo se detenga, todos los órganos dejen de funcionar y me pueda morir. Ya sea que el cuerpo se desgasta, se enferma con una enfermedad con nombre y apellido, se destruye en un accidente o en un suicidio, o se infecta, como vimos con el COVID, y otro tipo de infecciones que ha llevado a la gente que muera, no sé, ébola y hay muchas otras más. Algo me va a pasar para que mi cuerpo deje de funcionar y me pueda morir. Simple y sencillo. Entonces, ¿qué nos pasa con el tema de la muerte? ¿No? Estamos en la reunión, todos charlando, tomando, riéndonos, y alguien cuenta de que alguien se murió, se está por morir, y siempre hay alguien que dice, che, cambien de tema, no sean yetas, ¿no? Es típico. Por otro lado, se dice que la muerte es un tabú. Y es interesante la palabra tabú. Cuando el marino John Cook estaba por el Pacífico, por 1770 y pico, llega a la isla de Tonga, se bajan en un barquito, llegan a la costa, salen los nativos de Tonga, y así en lenguaje de señas, Cook le trata de invitar como de juntarse y hablar y conocerse, y los nativos de Tonga decían tabú, tabú, y tabú era lo prohibido, lo no permitido. Para principios de 1900, el gran tabú en el mundo era el sexo, en el fin de la época victoriana. Llega la Segunda Guerra Mundial, todos los avances científicos y tecnológicos, ¿y quién pasa a tomar la banderita del tabú? La muerte, que tiene que ver con todo aquello que se pudo prolongar los años de vida de las personas. Está directamente relacionado con eso. Y por otro lado se dice que es un misterio, hay muchas lecturas de la palabra misterio, pero la raíz de la palabra misterio es muestes, una palabra griega que significa mudez. La muerte nos deja mudos, nos deja sin palabras, nos desconcierta, nos saca de nuestro eje, nos pasan muchas cosas con el tema de la muerte. Y tenemos que entender que nuevamente tenemos que traer el tema de la muerte a nuestra familia. Se tiene que aprender en la casa, con nuestros hijos, nuestros nietos, es mucho más fácil. Hoy aprendemos de la muerte, de lo que vemos en los noticieros, de lo que leemos, de las películas, pero sí que son imágenes como sacadas de la realidad, pero pareciera que para que tenga como mayor impacto, mismo las noticias, a ver, cuanto más truculento y cuanto más sangriento y cuanto más feo, pareciera que eso es como que atrae más. Y no necesariamente la muerte es eso. Por eso tenemos que empezar a poder traer el tema, hablarlo, contar, que es un tema casi corriente, así como hablamos del nacimiento de alguien, ¿por qué no hablar de la muerte de una persona que queremos? Es mucho más fácil. Y fíjense qué loco es esta vida, ¿no? Planeamos fiestas de 15, qué carreras queremos estudiar, seguramente viajes, organizamos casamientos, bautismos, tercera edad. ¿Por qué no algo que tenga que ver con el cierre de nuestra vida? Es un mojón muy importante en esta historia
nuestro cierre o el cierre de vida de alguien que queremos. ¿Por qué no? Bueno, será un desafío. Y así, como hemos humanizado el nacer, hoy la mujer, fíjense qué interesante, ¿no? La mujer elige quién la puede acompañar, de qué manera quiere tener su bebé, si es con cesárea o parto común, con anestesia, sin anestesia, en su casa, en el sanatorio. Es como que la mujer de golpe tomó el papel y el protagonismo, ¿no? Con respecto al nacer de su hijo. ¿Por qué no hacer lo mismo con la muerte? Elegir dónde me gustaría morir, quién me acompañaría, si quiero totalmente anestesiada, dopada, desconectada de todo tipo a nivel conciencia, o totalmente despierto. Bueno, tienen muchísimas similitudes los dos casos, ¿no? El nacer y el morir. Enrique Benito habla del nacimiento y el morimiento, ¿no? Él es un médico paliativista español que realmente es un capo, estuvo acá en Argentina muchas veces, y él dice que en ambos casos el cuerpo empieza un proceso fisiológico, en cierto modo, de irse preparando, ya sea para el nacimiento, lo mismo ocurre para el morir. Y creo que la verdad es que siempre tiene que haber un plan. Es mejor un plan que ningún plan. Después la vida nos va a sorprender, pero así como nosotros nos preparamos, elegimos el obstetra, si es hospital o sanatorio donde lo vamos a tener, etcétera, etcétera, lo mismo estaría bueno tener un plan con el cierre. Después la vida nos va a tocar la que nos toque. Yo iba a venir a Argentina a tener a mi hija mayor. Y bueno, mi hija se dio por nacer de 7 meses en el norte de África y bueno, parí en medio de Túnez, en una zona ahí donde el diablo perdió el poncho. Y bueno, plan tenía, me salió mal, pero por lo menos tenía un plan. Pues esto es lo mismo. Tengan un plan. Después la vida nos sorprenderá, quizás agradablemente, quizás no tanto, pero plan hay que tener. ¿Y por qué es importante hablar de la muerte? Tenemos terror al tema. Yo le pregunto a ustedes, a ver, levante la mano, ¿quién le tiene miedo a la muerte? A su muerte o a la muerte de un ser querido. Bastante bien, diría que pocos. Yo creo que con todos estos temas, más luz le ponemos, más averiguamos, más leemos, más escuchamos gente que acompaña a gente que ha muerto, y se sorprenderían cómo nos cambia la cabeza. Nosotros asociamos muerte al dolor físico, no tiene nada que ver, nada que ver. Yo no digo que no hay gente que muera con dolor y tiene que estar con una analgesia muy elevada justamente para controlárselo, pero no necesariamente muerte es igual a dolor físico. Ya es un primer punto para saberlo, no sé si ustedes lo sabían. Morir no duele. Y el tiempo previo, que es el que nos da miedo de cómo va a ser, si voy a sufrir, si voy a tener dolor, no necesariamente tengo que tener dolor físico como parte del proceso de cierre de muerte. No es así. Entonces, más leo, más aprendo, más luz le pongo, tiro abajo todas esas cosas que tengo en mi imaginación, que se me fueron pegando, ya sea de los noticieros, de los libros, de las novelas, etcétera, etcétera, que en el fondo me deja todo lo feo, o todo lo que no es siempre así. Por otro lado es importante porque hablando del tema, yo ya puedo hablar y comunicar qué es lo que querría. Está buenísimo. A ver, todavía nuestros hijos, bueno, desde mi punto de vista de edad, ¿no? Mis hijos no tienen el don de adivinar qué es lo que yo quiero y pienso, si yo no les comunico. Entonces, si yo no me siento y digo, yo quiero esto, esto y esto, cuando llega el momento, pasan las cosas que pasan. Y porque no hablamos, la persona termina muriendo de la forma que no quisiera, en el lugar que no quisiera o con la gente que no quisiera. Entonces, si yo tengo que comunicar, después, nuevamente, tiene que haber un plan. Después será lo que tenga que ser.
Me sirve de hablar de antemano y abiertamente porque yo ya puedo dejar documentos arreglados, cosa que cuando llega el momento, no saben el dolor de cabeza que les queda a aquellos que se tienen que ocupar cuando las cosas no fueron como ordenadas y tienen que resolver un montón de temas. Me sirve también para dejar legados, en un montón de cosas. Y si yo empiezo un tiempo antes, porque tomo conciencia de que para morir bien tengo que tener mis temas sanados, mis realidades, mis problemas, yo los tengo que tener sanados. Entonces, el hecho de ser consciente y que soy mortal me va a tener atenta primero, no desperdiciar mi vida, porque no voy a tener una segunda oportunidad probablemente, y porque me tengo que morir dejando lo mejor posible, todo lo son mis relaciones y mis afectos. Eso es directamente proporcional a que yo me pueda morir bien. Después vamos a volver nuevamente a ese tema. Vamos un poco a la persona que está cerrando la vida. Persona grande, mucha edad, quizás ya con síntomas, por el desgaste del cuerpo, por enfermedades, o una persona enferma. Primero las personas presienten y se dan cuenta que se están muriendo. Aunque ustedes le juren y perjuren, créanme que lo presienten y lo saben. Lo sueñan. Uno, podría pasar que lo sueñan y lo perciben. Dos, hace un año tenía una vida común, hace 8 meses empezó con síntomas, hoy está postrado en una cama, a ver, 1 más 1 es 2. Aunque le juren, la persona se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que le da? ¿Qué es lo que los hace sufrir, no? Los diagnósticos, si en caso es una enfermedad, cada vez que se va a hacer los diagnósticos, a ver si cambiaron, si mejoraron, si empeoraron. La incertidumbre, ¿cómo seguirá esto? ¿Mejoraré? La brava la mano, la verdad que no sé. Cada hospitalización, cada tratamiento, los conflictos que se forman alrededor de la familia del que está en esta situación. No se imaginan la cantidad de conflictos. Y acá hago como un parate. Todas las familias, en todas las familias hay conflictos. Imagínense cuando llega una situación así, que una persona está realmente enferma y cerrando su vida, donde las emociones y los sentimientos están ahí, burbujeando en la superficie, créanme que son caldos de cultivo para muchos problemas y discusiones familiares. Y el que lo está pasando realmente lo vive mal, si además hay conflictos internos. Y la realidad pues, es la posible inseguridad financiera. Todos son gastos, ¿no? Que llevarlo, que traerlo, que comprarle tal remedio, que comprarle esto, que lo otro. Son gastos y todo eso les produce mucha inquietud. Entonces, ¿qué siente esta persona que está en ese lugar? Tristeza, está cerrando su vida, se le acaban los proyectos, se tiene que despedir de sus seres queridos, le pasa un montón de cosas. Es duro despedirse de los que amamos. Yo creo que debe ser de las cosas más difíciles despedirnos de nuestros seres queridos. No es nada fácil. Rabia, ¿no? Yo le decía al médico que yo no estaba bien y el médico no me hacía caso. Mira dónde me encuentro hoy, ¿no? Tienen rabia. ¿Por qué me está pasando eso a mí? Preocupación. Ay, ¿cómo va a seguir esto? Imagínate, les estoy complicando la vida a todos los que quiero. Están todos preocupados por mí. Entonces les da tristeza. Pueden tener curiosidad. Depende. Pero tienen un montón de cosas. Y la realidad es que hay un montón de cosas que no quieren, que preferirían no. Preferirían no depender de otros. Nos da mucha culpa. El depender de otros, yo no sé por qué nos da tanta culpa a gente, sobre todo de mi edad, ¿no? Como que soy una carga. La verdad que no quiero jorobar, preferiría morirme antes, acá estoy. Es una injusticia, todos corren, todos trabajan, yo acá les estoy jorobando la vida. Y no puedo hacer nada, dependo de otros, que tiene que ver sobre todo con ser una carga. Obvio que no quieren sufrir físicamente, nadie quiere sentir dolor. Por supuesto ese tema
que puede estar muy bien controlado. No quieren vivir conflictos familiares. Si ellos saben que se están todos peleando, que se hacen los distraídos con el hecho de tener que ayudar, llevar, traer, etc., la verdad es que, y ven las peleas y las discusiones, te toca a vos, no te toca a vos, vos nunca estás borrado, la pasan pésimo. No quieren vivir eso. Quieren que respeten su voluntad. Yo quiero morirme en mi cama con mis cosas, en mi casa con mi perro, ¿no? Y piden que por favor la respeten eso. Y de repente viene el hijo y te dice, bueno, lo que pasa que si se descompensa o si no puede respirar y no sé qué hacer. Sí, es entendible la realidad del familiar que acompaña. No cualquiera está formado en enfermería o sabe manejar esos temas. Es complejo. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, con los cuidados paliativos, con las internaciones domiciliarias, donde les van a mandar de repente un enfermero, un médico, más o menos se puede digitar algo para respetarle que muere en su casa. Es lo que más quiere. Bueno, fíjense si pueden darle el gusto, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando están todos ahí, en esa ebullición, todos medio nerviosos, ¿no? Y si la persona, el cuidador principal no se cuida, etcétera, etcétera, hay posibilidad que, debido al cansancio, al burnout, que vamos a volver más en detalle, la persona sea abandonada. Es como que voló todo por los aires y finalmente el riesgo es que los abandonen. Y siempre dentro de su corazoncito tienen esa duda, ¿qué pasa si me abandonan? Soy una carga, les cuesta plata, les jorobo con su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá está bueno, y es algo que nos cuesta un montón, ¿no? Es ¿qué sería importante para todos nosotros que acompañamos? ¿Qué necesitaríamos saber? ¿Qué sería bueno poder preguntar? Contame, ¿cómo estás viviendo vos hoy este tiempo? Contame, ¿cómo te sentís hoy? ¿Que estás en media pachucha? ¿Cómo estás viviendo esta época? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Está bueno preguntar. Hay que ir al grano, con dulzura, con cariño, palabras claras. Poder preguntar, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Hay algo que te preocupa que me quieras dejar decir? Les cuento si tienen un hijo discapacitado. De repente, saberse que se están muriendo y que con quién va a quedar ese hijo. Pero si no les pregunto, no puedo saber qué es lo que más les preocupa. ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitarías que yo pueda hacer por vos y atajar esto? Pero tengo que saber concretamente qué es lo que le preocupa hoy en esta etapa. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor temor? Y quizás les van a decir, no morir en mi casa, tener dolor, no ver a un hijo que está afuera, no llegar justo, que no llegue ese hijo a despedirse cuando esté muriendo. Pero está bueno preguntarle, hoy ¿cuál es tu mayor miedo? Y según lo que me dice, yo ahí voy a poder ver qué puedo resolver, qué puedo atacar de eso. ¿Cuáles son tus deseos? Nuevamente, morir en mi casa, ejemplo, ¿no? ¿Y qué no querrías? Bueno, mira, no querría que se peleen. Yo qué sé, hagan preguntas, anímense. Está bueno preguntarle. Que la persona, cuando yo le pregunto, en el fondo les anima un montón. Porque todo eso que les preocupa, que les da dolor, que tienen miedo, al ponerle palabras, aclaran, ordenan, y todo hace que el tiempo que les queda estén más tranquilos. Porque por lo menos en eso que me preocupaba, en eso que yo ya sé que están atentos a mis necesidades, me deja tranquilo. Entonces está bueno preguntar. ¿Y qué necesitan? Necesitan que los acompañemos. Hay que poner el cuerpo. Amigos, a ver, gracias a Dios, sí, la tecnología nos ayudó un montón durante la pandemia, cuando hay hijos viviendo afuera, maravilloso. Yo no voy a decir que no es maravilloso.
pero si estamos cerca, necesitan que los visitemos, que los acompañemos, que los podamos contener emocionalmente. Y acá hay un tema que es muy interesante, ¿no? Porque yo sé que nos pasa con el tema de llorar delante de la persona que está sufriendo. Nos da como mucho pudor. Si me largo a llorar, es que se da cuenta que estoy muy triste. Y de repente ponemos cara de póker, como está todo bien y tengo que ser fuerte, estoy acá acompañando. Y no es mucho más honesto si en un momento me pongo triste y aunque se me caiga 3 lágrimas y decirse que no sé lo que me duele pensar que estás pasando por esto y realmente no sé cuánto te quiero y cuánto siento que estás sufriendo. No es mucho más honesto, no es mucho más lindo para la persona que está cerrando su vida escuchar eso de parte nuestro. Mucho más lógico que estar con cara de que está todo bien, no pasa nada y después doy yo con el corazón realmente roto en pedacitos, ¿no? Necesitan que los visiten, necesitan que haya paz familiar y poder vivir con esperanza hasta el final. Y una vez una persona me dijo, bueno, Esperanza se está muriendo. Y sí, siempre puede haber esperanza hasta el final. Entonces, tenemos que ser fuente de esperanza, estar atentos a sus gestos, a sus emociones, a sus miradas. Hay mucha lectura corporal acá, donde tengo que estar atento a ver todo lo que puedo hablar de esa persona que está transitando ese momento. No es típico, no llego a casa y digo, che, papá, ¿cómo andás? Estoy bien. Y uno ve que no le dan la vida. ¿Realmente está bien? Por más que lo diga, ¿ustedes creen que puede estar bien? Por eso está bueno preguntarle, ¿no? Y estar atento a todo eso. Conectarnos con sus creencias, con su espiritualidad, conectarnos con su dolor, con sus emociones. Escuchar. No es solamente la escucha de acá, tenemos oídos, pero tenemos también oídos en el alma, en el corazón. No solamente se escucha con los oídos, hay que poder escuchar con el alma. Bueno, vamos a hacer un poquito vamos a contar un poquito esto que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Vamos un poco a la parte histórica. Vamos a la época de la peste negra en Europa. La Iglesia Católica saca un protocolo de acompañamiento final de la vida que se llamaba el Ars Bonum Moriendi, el buen arte de morir. Morían a millones, no había sacerdotes que pudieran atajar, porque se morían también los sacerdotes debido a la peste. Y bueno, la gente se moría en soledad, en situaciones realmente terribles. 100 o 200 años después, si no me equivoco, un sacerdote alemán hace tallar 11 paneles en la cual eran 5 tentaciones para no morir bien, con las 5 virtudes opuestas para poder morir bien. Y esto es lo interesante del Ars Moriendi. Entonces, ¿qué hizo? Fueron 11 paneles, 5 tentaciones, 5 virtudes, y el 11º era cómo se llegaba a una buena muerte. Hicieron xilografías, eran como esténciles, estaban tallados en madera, les pasaban tinta y los ponían en la vía pública para que la gente entendiera más o menos cómo se lograba una buena muerte. Miren qué interesante es esto. Acá tenemos que la persona está muriendo, arriba a la derecha, parte de la corte celestial. Estos feos son los demonios. Uno le tira la sábana y le dice, vení a mí. Ese dice, el infierno te espera. Este le dice, suicídate. Hay un par de reyes adorando un dios falso, parte de los médicos. El enfermo empieza a tener mucho miedo, pierde la fe, que era el gran riesgo, perder la fe justo en el momento de morir. Por otro lado, la virtud opuesta es esta. Está el mismo enfermo, toda la corte celestial, el Espíritu Santo en el dintel de la cama, y el ángel le dice, confía, estamos acá para acompañarte. El enfermo cree, se abraza su fe, y el demonio, cuando ve que él se abraza su fe, siente que pierde y se escabulle bajo la cama. Cuando uno va estudiando todos
las 11 imágenes realmente es maravilloso. Se logró, fue perfecto el tema de este protocolo de final de vida, cómo se lo instrumentó en un momento donde la mayoría de las personas, la realidad es que no sabían leer y escribir. En la época de la peste negra eran los pocos que sabían leer, dice que no servían para mucho el arte movimiento. Entonces llega la Segunda Guerra Mundial, los grandes avances científicos y tecnológicos a todo nivel. A nivel de medicina fue increíble, la medicación, los métodos de estudio, tratamientos, estilos de cirugías nuevos que surgieron, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se sientan en el hospital y la gente, en vez de morir en su casa, empiezan a morir en soledad en los hospitales. ¿Qué es lo que pasaba? Los ponían en el cuarto del fondo para que se murieran, estaban casi siempre solos, no les dejaban entrar de repente si habían hijos chiquitos a despedirse, y la gente empezó a morir mal, muy mal. Entonces, esto es lo que a mí me impacta de la historia, ¿no? Cómo surge algo que pareciera bueno, pero que tuvo consecuencias malas, que fue dejar de morir en su casa, acompañado y ayudado, a morir en soledad en el hospital. Y de golpe surgen 3 mujeres en el mismo tiempo histórico, 3 continentes. Teresa Calcuta en la India, todos ustedes ya saben su trayectoria. Cicely Saunders, enfermera inglesa, trabajando en un hospital, se enamora de un novio polaco. Él se muere y antes de morir le dice: esto que hiciste conmigo, hacelo con todos. Le da una plata y le deja en herencia. Ella se recibe de médica y crea los famosos juegos paliativos y crea el hospice de St. Christopher. Y por otro lado, Elizabeth Kubler-Ross, una médica suiza, se casa con un médico Ross, se va a Estados Unidos, era psiquiatra, y empieza a trabajar con todas estas personas que todo el mundo las esquivaba, que eran las personas que se estaban muriendo. Entonces ella se empieza a sentar al lado de ellos, les preguntaba, de repente decía: bueno, si te gustaría, hacemos un ateneo, te gustaría vos contar cómo lo estás viviendo, y fue como así, fue formando a los nuevos médicos a que se enteraran cómo era el proceso de cierre de vida de las personas. Fíjense qué increíble, ¿no? Mismo sale algo que no fue tan bueno, nuestro amigo de arriba nos regala esto que hace justamente lo contrario, ¿no? Increíble. Y ahí es donde se crean los juegos paliativos. Paliativo, viene de paliar, viene de atenuar, ¿no? Entonces el tema es, los famosos juegos paliativos, lo que se logra es tratar todos los síntomas. Ya no hay cura, ya sabemos que no hay cura, por eso cuando curar es imposible, cuidar siempre lo es, y lo es hasta el último momento de la vida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le va a dar todo tipo de, sobre todo de drogas, para que la persona, si tiene diarrea, si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene vómito, cualquier síntoma se va a tratar para que la persona esté lo más confortable posible. Después no solamente trabaja con la persona que está cerrando su vida, sino con todo su entorno afectivo por la cual ellos sufren. Porque no es que sufre el que se está muriendo solamente, sufre su familia, sus amigos. Entonces trabaja con todo ese equipo de contención afectiva. Así que están atentos no solo al sufrimiento, al dolor físico, sino también al sufrimiento psicológico y espiritual. Ya Cicely Saunders habla de lo que era el dolor total, porque no es solamente lo físico, es lo espiritual, es lo psicológico, es lo social. Imagínense un padre joven que se está muriendo, que es sostén de familia, psicológicamente lo que es la carga. No solamente se está despidiendo de su familia, sino que además lo que realmente le causa el hecho de quizás no poder ser hoy sostén. Por eso ahí es que tiene que ver con el dolor total. Y por estadística está comprobado que viven más tiempo y con mejor calidad de vida. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Está bien? ¿Ya está? Bueno, hacemos acá un parate, tomen algo y después seguimos, ¿ok?